información, somos flexibles con el tiempo. Después Antonio tendrá alrededor de 10 minutos para hacerle algunas preguntas o comentarios. Juan tendrá 10 minutos de réplica y después podemos abrir la discusión al público. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Y Juan, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muy buenos días para todas y para todos. Espero que estén muy bien. Por ahí veo mucha gente conocida. Mil gracias por sumarse a esta invitación. En primer lugar, pues darles como un saludo especialmente a quienes me acompañan en este coloquio el día de hoy, que es Antonio y Jorge, quienes están como acompañando este proceso además desde hace algún tiempo, especialmente Jorge en calidad de tutor de esta tesis, y a Manuel obviamente por el espacio. También quisiera agradecer como en general el proceso que he podido tener como en la universidad con demás profesoras y profesores con los que he dialogado muchísimo sobre este tema, y también a mis compañeros y compañeras que me han aguantado la lora sobre el tema, especialmente en las últimas semanas. Y también al comité asesor, Daniel Brincia y a Natalia Ramírez, quienes han acompañado como diversos momentos. Quisiera empezar como con algo sobre el documento que seguramente recibieron del proyecto de investigación y la presentación que voy a hacer a continuación. Entonces, lo que pretendo no es hacer una repetición como ordinaria sobre los elementos estructurales del documento proyecto de investigación, sino tratar de dar como una síntesis explicativa actualizada de la reflexión que tengo sobre esta materia. Uno normalmente piensa que cuando va a llegar este momento, por lo menos me pasaba a mí al inicio del doctorado, cuando va a llegar este momento está mucho más delimitado, claro, menos gris, pero lo cierto es que eso sigue estando obviamente presente, así que pues este espacio va a ser muy enriquecedor porque seguramente van a surgir buenas observaciones, comentarios y demás, y pues bueno, para eso vinimos, para eso estamos acá. Quisiera entonces compartir pantalla y presentarles como algunas diapositivas que preparé un poco explicativas precisamente de esto. El título, pues como dijo Manuel, trata de ser sugestivo. Lo que realmente estoy tratando es de poner ahí lo que siento en relación con las decisiones judiciales que cuando uno trabaja desde los derechos humanos y la movilización legal, y ahí me ubico, obviamente está todo el tiempo pensando en estas promesas que están en la Constitución, que están presentes en el derecho y también que se renuevan cuando se dan decisiones judiciales. Y cuando se renuevan esas promesas, pues uno tiene normalmente un espacio para la esperanza y también para la celebración. Y yo creo que en varios momentos de la sesión de hoy voy a hablar de esto, y es que cuando se dan decisiones judiciales yo creo que tenemos una condición de celebración y aplauso, y estamos pensando positivamente en los efectos que va a tener. Y en Colombia especialmente, en esta idea de los remedios estructurales, pues lo que tenemos es una condición de celebración desde hace algún buen tiempo, y creo que hay un espacio importante que llenar en relación con el impacto, precisamente para que esa celebración esté basada precisamente en elementos de juicio sólidos. Entonces la presentación va a tener como estos 6 puntos. Voy a hacer una referencia general a la justificación, al marco teórico, a la pregunta de investigación, a los objetivos de la investigación, a la hipótesis y a la metodología. En relación con la justificación, entonces quisiera anotar varias cosas. Lo primero es que desde el año 97 hasta la fecha, la Corte Constitucional ha expedido 13 declaraciones de estado de cosas inconstitucional. Hay una que puede estar en duda, puede estar en discusión, y es la decisión en relación con el sistema de salud, donde la Corte actúa como si existiera un estado de cosas inconstitucional, a pesar de que en la sentencia que da origen a, digamos, al seguimiento no se hace una declaración. Entonces, todo el tiempo estoy hablando de declaración de estado de cosas inconstitucional, pero en ese caso puntualmente lo que hay es como una evaluación material de que estamos bajo una condición de sentencia estructural similar al estado de cosas inconstitucional. Frente a esos casos, entonces yo he tomado especialmente 2, y quiero enfocar mi investigación en ello: sistema penitenciario y carcelario y desplazamiento forzado. En esta línea de tiempo que ustedes tienen
visualmente en pantalla, pueden encontrar entonces una referencia principal a que desde el año 98, desde el año 2004, hay una situación inconstitucional que permanece. En relación con el sistema penitenciario y carcelario, entonces hay como varias cosas. Lo primero es una declaración inicial, luego una declaración adicional en relación con los elementos de salud del mismo año, y luego la Corte del año 2013 lo que hace es como recoger esto y decir, no es el mismo estado de cosas inconstitucional del 98, porque estaríamos como vinculados a un sujeto de incumplimiento, a un trámite de incumplimiento, sino una nueva situación inconstitucional, pero digamos que para el análisis en esta línea de tiempo yo la tomo, digamos, como un único proceso que hay que analizar y ya lo voy a justificar mejor en la metodología. Y en relación con el desplazamiento forzado, pues lo que tenemos son como unos autos reiterativos en relación con esa declaración. Es decir, la Corte una y otra vez ha evaluado las condiciones de cumplimiento que se han dado por el Estado en relación con las falencias estructurales identificadas. Y entonces voy precisamente para ello. Uno, esta línea de tiempo, han pasado 23, han pasado 17 años en cada uno de estos casos y la situación inconstitucional se mantiene de acuerdo con lo que ha expresado la Corte Constitucional. En el medio lo que tenemos es una serie de decisiones judiciales, informes y demás. Voy entonces ahora a contarles un poquito esto del estado de cosas inconstitucional. Lo cierto es que en mi proyecto de investigación formulaba una pregunta, es ¿qué hace una autoridad judicial cuando encuentra una situación inconstitucional? Y entonces creo que esta misma pregunta podría hacérsela uno frente a los abogados, frente a los estudiantes de derecho, frente a cualquier persona que encuentra una situación que es contraria a la Constitución y que entiende el valor de la Constitución en un Estado de derecho. Y entonces lo que va a hacer es tratar de corregir esa situación inconstitucional. La Corte Constitucional normalmente, o las decisiones judiciales normalmente están basadas en efectos interpartes, y entonces, pues cuando hay una tensión reconocible, entonces pues se resuelve a favor de una parte. En este caso, la acción de tutela pues cobra una importancia, digamos, alta en la medida en que es el mecanismo utilizado desde la Constitución del 91 para la protección de los derechos humanos. Y en esa medida, pues hay un uso masivo de la acción de tutela para la protección de los derechos humanos. Ese uso masivo, pues, es aún más masivo en aquellas situaciones que son inconstitucionales para un grupo importante de la población. Entonces, la Corte Constitucional recibe un número importante de acciones de tutela, todas ellas bajo la categoría de eventual revisión que hace, y sentencias de tutela adoptadas, digamos, bajo decisiones finales por parte de jueces constitucionales en distintas instancias. La Corte, como observadora, y las autoridades judiciales como observadoras de estas situaciones, lo que encuentra es una posible configuración de vulneración tan general que necesita una respuesta mucho mayor. El estado de cosas inconstitucional es entonces el instrumento que ha utilizado la Corte Constitucional para dar respuesta a la vulneración generalizada de derechos humanos que conlleva al uso masivo de la acción de tutela y que se debe a unas causas de naturaleza estructural en el funcionamiento del Estado. A eso uno podría sumarle omisiones del Estado, prácticas inconstitucionales, ausencia de políticas públicas, normas, presupuesto, etc. Frente a esa situación inconstitucional, entonces, lo que quiere la Corte a través de esta herramienta de estado de cosas inconstitucionales es superar las falencias estructurales en el funcionamiento del Estado para satisfacer los derechos de los destinatarios. Para tal efecto, entonces, pues adopta una serie de medidas que lo que tienden es a producir unos remedios de la situación, ciertos remedios que resultan ser estructurales, tal y como las falencias que dan lugar a la situación inconstitucional. Amplifica los efectos de la decisión judicial, entonces tiene unos efectos interpares o intercomunis. Adicionalmente, se encarga del seguimiento, distinto a lo que ocurre con las acciones de tutela habitualmente, que quien realiza el seguimiento instancia, en este caso la Corte Constitucional, lo toma y desarrolla unos mecanismos de seguimiento con indicadores, evaluación, presupuesto y genera unos espacios deliberativos. Ahora, la pregunta en relación con esto, que vamos a ver más adelante, es si la situación inconstitucional continúa luego del paso del tiempo, ¿por qué no se ha logrado? ¿Y qué es lo que pasa
que no se logran superar esas falencias estructurales en el funcionamiento del Estado. Seguramente quienes están metidos en esta dinámica podrían tener muchos elementos de juicio en su cabeza un poco para tratar de contestar esta pregunta, y pues lo que yo quiero es precisamente hacerlo, pero en el marco de esta investigación doctoral. En relación con el marco teórico, en el proyecto que seguramente ustedes recibieron y vieron, pues encuentran una serie de debates o de diálogos. Quise abordar principalmente el diálogo desde los enfoques neorrealistas y los enfoques culturalistas, que también se han denominado constructivistas, en una relación compleja de referencia desde el reconocimiento de McCann como autor en esta corriente y la lectura constructivista, sobre todo en el diálogo nacional al que me voy a referir a continuación. Los enfoques de análisis sobre impacto judicial, entonces, que tomo para el marco teórico son precisamente estos dos, el enfoque neorrealista y el enfoque culturalista. En el enfoque neorrealista, cuyo principal expositor en un debate que viene desde finales de la década del 90, perdón, del 80, principios de la década del 90, encuentra uno la necesidad de resolver una tensión entre estudios empíricos, es decir, estudios sobre el impacto judicial a partir de datos duros, preguntándose materialmente si los impactos son significativos en los asuntos objeto de la decisión, y por el otro lado está el enfoque culturalista y constructivista, cuyo principal expositor en respuesta a Rosenberg ha sido McCann, igualmente muchos autores desde entonces hasta la fecha, que recojo en esa revisión de literatura que encuentran también en el marco teórico, y que se está preguntando por impactos distintos a los materiales que son culturalmente significativos y que son relevantes también para entender cómo es que se producen impactos judiciales. Rosenberg utiliza para soportar sus estudios empíricos principalmente dos casos, el caso Brown sobre segregación racial y el caso Rowe sobre aborto. Lo que encuentra es que hay una gran dinámica de acciones que deben producirse para que las decisiones judiciales logren cumplir sus propósitos, y pues en ese caso solo la decisión judicial no lo logra. Y entonces en ambos enfoques uno encuentra como punto común, que es algo que desarrolla en el marco teórico con mayor detalle, del proyecto de investigación con mayor detalle, es que se necesita un apoyo de otras instancias. Y, por ejemplo, en el caso Brown sobre segregación, Rosenberg encuentra que durante el tiempo en que solo se tuvo la decisión judicial, que fue una década, no se aumentó ni siquiera un 1% la asistencia de los niños a la escuela, y que sí cambió cuando se apoyó en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, y hubo un impulso mayor por parte de la ciudadanía y de otros poderes en relación con la decisión judicial. Igualmente, en esta lectura del enfoque culturalista, McCann hizo un estudio muy importante sobre la equidad salarial, y lo que hizo fue arrojar valoraciones sobre los símbolos, las configuraciones narrativas, sobre la forma en que se apropia el derecho, sobre la forma en que se entiende que hay un espacio en disputa frente al derecho, en el que, digamos, está la movilización legal, está la movilización social, están aquellos que van y deciden acudir a los jueces, y digamos que entra en conversación en estos dos enfoques en una idea de pensar en el tribunal, pensar en sus capacidades, pensar en sus condiciones de seguimiento, pensar realmente en qué tan adecuado o qué tan cierto es que produzcan impactos únicamente a través de la decisión, y qué tanto hay de una explicación mucho más cultural del derecho asociado a estos efectos más simbólicos, más amplios de la decisión judicial. Este marco teórico, digamos, este debate que está, como decía ahorita, desarrollado con mucho más énfasis en el proyecto de investigación a través de los distintos autores que desde entonces han estado en esta corriente, ha producido un diálogo nacional muy interesante. El hecho de que la Corte Constitucional adopte sentencias estructurales que denomina estado de cosas inconstitucionales, pues ha producido como un diálogo sujeto de una parte a la importancia de la declaración y de la labor de la Corte en las políticas públicas, sea en el diseño, en la formulación, en la implementación, en la evaluación, y hay como varios autores
que resaltan la importancia precisamente de esas políticas públicas, y de otra parte, un enfoque en los mecanismos de supervisión. Y entonces, mientras que uno puede encontrar una gran cantidad de autores planteando la importancia de estos fallos en relación con estas políticas públicas, como Henao, como Mauricio García, como García Leonardo, como Quinchi Rivera, uno de otra parte también encuentra unas grandes aproximaciones sobre los mecanismos de supervisión. Es decir, enfocado en la actividad que realiza la Corte, entender si la Corte es muy estricta, si es mucho más flexible, si tiene un punto medio en relación con las exigencias, con el tipo de órdenes y demás. Y hay autores muy importantes como Sandra Botero, como Ariza y como Michael Cruz, que han hecho un ejercicio muy interesante para entender cómo es que la Corte ha dispuesto los mecanismos de seguimiento y cómo eso puede incidir en lograr precisamente efectos. En relación con los efectos, de acuerdo con lo que pueden ver en pantalla, pues hay una serie de estudios que se han realizado y que han estado cercanos al enfoque culturalista y constructivista. Es decir, al menos en estos tres autores que menciono, Rodríguez y Rodríguez, Botero y Gutiérrez, uno encuentra especialmente un abordaje principal desde el enfoque culturalista, incluso recogiendo principalmente la tesis de McCann sobre el caso, y de una u otra manera siendo críticos del enfoque neorrealista y no adoptándolo como objeto principal y de soporte de sus investigaciones. Eso, desde mi punto de vista, plantea la existencia de un espacio, que es este que pongo a la izquierda en relación con efectos, que pinto de manera distinta, y yo creo que hay un espacio para conversar sobre enfoques mixtos de investigación, pero que estén especialmente sujetos a la valoración del impacto material de las decisiones. Y entonces, como creo que hay un espacio, precisamente es el que quiero abordar con mi investigación. Lo tercero, a partir de esto, quisiera plantear la pregunta de investigación que creo que, de acuerdo con lo que ustedes pueden en pantalla, de cierta manera está planteado en esta justificación. Cuando yo planteo la pregunta de cuando yo planteo que no se ha logrado, y no lo digo yo, sino que lo dice la misma Corte Constitucional, y me pregunto por qué, pues lo que estoy precisamente es enfocando mi proyecto de investigación. Entonces, lo que quiero saber es por qué las sentencias de estado de cosas inconstitucional, a pesar de ser celebradas por la academia, por la literatura en esta materia, no han logrado que se superen las falencias estructurales identificadas por la Corte Constitucional, como estas que mencioné, en el funcionamiento del Estado para la satisfacción de los derechos de los destinatarios. En esa pregunta del por qué, pues lo que me propongo es analizar los elementos en el funcionamiento del Estado, precisamente esas falencias estructurales, que impiden esa producción de los efectos esperados a partir de los dos casos que mencioné en la justificación: sistema carcelario y desplazamiento como proceso. Entonces, no es sentencia como sentencia únicamente, como la decisión específicamente, sino como el proceso desde el momento en que se expide la sentencia hasta la fecha. Para ello, entonces, tengo como objetivos específicos, de una parte, determinar esas condiciones que limitan la capacidad del Estado en el cumplimiento de las mencionadas sentencias, y analizar el proceso de seguimiento, porque yo creo que hay un espacio importante en relación precisamente con esto que me refería ahora, y es la lógica entre mecanismos de supervisión y efectos, pero de otra parte, los efectos que se producen. Mi hipótesis tiene que ver con el diálogo nacional, tiene que ver con estos enfoques de valoración de impacto, y lo que pretendo es hacer lo siguiente. Dentro de los estudios locales sobre los resultados y los efectos que ha tenido el estado de cosas inconstitucional, creo que es claro que uno puede encontrar la referencia a la importancia en políticas públicas, y Rodríguez y Rodríguez plantean, es decir, César Rodríguez, Diana Rodríguez, plantean la idea de un desbloqueo en el funcionamiento del Estado. Y entonces, el planteamiento es: el estado de cosas inconstitucional y la labor de la Corte logra desbloquear el funcionamiento del Estado, y digamos que eso es relevante, obviamente, para el proceso posterior. El contraste de eso es que el estado de cosas inconstitucional continúa, y entonces
Los estudios en la materia, obviamente por el paso del tiempo, tendrían un elemento al menos de discusión importante, y es ese desbloqueo al que se hace referencia en el funcionamiento del Estado tiene un impacto material, eso es uno, y dos, puede que lo que esté pasando, si es que ocurrió el desbloqueo, es que hay un rebloqueo porque hay una continuidad de la situación inconstitucional. Y entonces ahí quisiera matizar un poquito en relación con la continuidad lo siguiente. Hay como tres aristas que uno podría determinar al menos en la valoración que hace la Corte de la continuidad del estado de cosas inconstitucional. De una parte, la ausencia de avance, y entonces uno podría decir que hay ausencia de avance desde un punto cero a la fecha, o desde un punto de avance, pero un punto muerto del avance donde uno no encuentra, digamos, una continuidad. Entonces, lo que quiero decir con eso es que puede haber una satisfacción parcial en relación con la superación de falencias, pero no total. Y en el espacio de lo no total uno puede encontrar referencias al no avance, a la no reformulación, me refiero concretamente a las condiciones del Estado que debían reformularse para atender la situación inconstitucional, y de otra parte el incumplimiento. Con estos tres uno podría decir que hay una resistencia al cumplimiento que parece sugerir que la idea del desbloqueo no es fidedigna, y que puede estar en contraste permanente, puede estar tensionada precisamente por esta continuidad, y la pregunta es, ¿por qué? Frente a esto, pues lo que pretendo es como hacer un abordaje metodológico mixto. En relación con esto, pues hay como varias cosas por anotar. Lo primero es que hay una constante evolución de las decisiones que uno toma en esta materia, precisamente por la multiplicidad de asuntos que podría uno revisar. Lo cierto es que de las 13 declaraciones de estado de cosas inconstitucional que mencionaba en mi proyecto, estoy eligiendo 2 casos. Lo segundo es que estoy eligiendo 2 casos que tienen unas condiciones comunes. En relación con los sujetos destinatarios, que son población vulnerable, en relación con el paso del tiempo, es decir, creo que ha pasado un tiempo relevante para poder hacer una evaluación que pueda ser adecuada y que no pueda ser acusada de anticipada, porque una cosa es valorar los efectos que toman tiempo, y en este caso hacerlo, por ejemplo, en relación con cárceles luego de 5 gobiernos, o en relación con el desplazamiento forzado, al menos con 4 gobiernos. Y como ese paso del tiempo obviamente puede ser significativo en relación con la metodología de seguimiento de procesos. Entonces, en el enfoque mixto que estoy planteando en el proyecto de investigación, lo que quiero es cualitativamente hacer una valoración y análisis de estos 2 casos, hacer un seguimiento del proceso como método claro para la identificación de las soluciones de respuesta a mi pregunta, y lo que quiero hacer ahí es hacer 2 tipos de análisis. El análisis documental en relación con las decisiones judiciales. Hay varios tipos de decisiones judiciales vinculadas en este periodo de tiempo, aquellas de evaluación, aquellas metodológicas, aquellas de trámite. Si saco todas las de trámite, pues el número se reduce significativamente, y me voy a enfocar precisamente en aquellas decisiones de evaluación de la situación de continuidad del estado de cosas inconstitucional, y aquellas metodológicas que lo que quieren es plantear unas condiciones técnicas de seguimiento a las labores que tiene que hacer el Estado para cumplir con la superación de las falencias estructurales identificadas por la Corte. Y adicionalmente, el análisis documental de informes de evaluación. Ahí hay un número importante, digamos, de informes del Gobierno Nacional, de las entidades públicas nacionales y territoriales, de los organismos de control y de la sociedad civil. En relación con eso, pues uno encuentra una gama importante de informes. Entonces pueden ser informes totales sobre el cumplimiento. Ellos cada vez son menores, es decir, el gobierno hacía unos informes muy generales, igual organismos de control, y la Corte, en la medida en que da continuidad a la situación, empieza a enfocarse en ciertos sectores o en ciertas órdenes específicas, en ciertos grupos, subgrupos dentro del grupo principal de tratamiento, y entonces uno puede ver ahí distintos escenarios posibles para el análisis de las falencias estructurales, y pues la idea es concentrarme precisamente en aquellos de evaluación, es decir, dentro de la
gama amplia de informes, aquellos que corresponden a evaluaciones sobre la situación inconstitucional. A partir de estos dos, en este mismo enfoque, lo que quiero es tener un eco de impacto en relación con la forma en que se observa por parte de actores que han estado desde la Corte Constitucional haciendo seguimiento, actores del gobierno y víctimas y sociedad civil, porque creo que es muy importante no solamente tener ese análisis documental frío, sino poder tener continuamente la voz y el eco de las víctimas de sociedad civil y de los actores en relación con el proceso. El análisis documental me va a permitir el acceso a datos. Y entonces lo que quiero mencionar sobre esto es que yo no voy a producir los datos, sino que se trata de datos que son no reactivos, es decir, que son existentes y que estarían vinculados a estas evaluaciones, a estas decisiones de metodología y a los informes de evaluación. Con estos datos cuantitativos lo que quiero es utilizar el método de diferencia simple de antes y después para valorar impactos materiales que pudo derivar la decisión judicial por el paso del tiempo. Con estos dos enfoques, lo que quiero es poder dar respuesta a mi pregunta de investigación y sugerir los espacios de análisis necesarios que puedan dar como respuesta a esta inquietud general, un poco volviendo al eje principal de mi presentación y título de la investigación, un poco la inquietud sobre las promesas que están en el texto constitucional, que están para aquellos que se movilizan legalmente, que son reconocidas por la autoridad judicial, que adicionalmente son reconocidas de manera masiva, es decir, identificando unas deficiencias y unas oportunidades de mejora en el funcionamiento del Estado, y al mismo tiempo como el cumplimiento de esas promesas nos evita estar en un escenario de frustración que podría ser el escenario en el que nos encontramos. En el proyecto de investigación yo planteo al finalizar el marco teórico como unos momentos, y entonces estoy planteando como un momento de apertura que se da precisamente cuando hay un reconocimiento de la Corte, por ejemplo, en relación con la situación inconstitucional, cómo esa apertura puede tener una respuesta. Esta respuesta del Estado puede ser, digamos, igualmente importante, es decir, con apertura, pero también puede ser resistida, y cómo eso genera sensaciones distintas desde los activistas que están movilizándose ante la autoridad judicial. Pueden celebrar la apertura, pueden tener confianza en el proceso, pueden insistir frente a la resistencia a través de desacatos, a través de informes y demás, y cómo puede producirse un escenario de insistencia, que puede ser el que uno ve con el paso del tiempo, precisamente frente a la resistencia y frente al desacato. Y frente a esto, pues cómo puede darse una condición de frustración, precisamente que creo yo afecta el Estado de Derecho, específicamente en relación con la confianza en la actividad judicial, la democracia y los derechos humanos, como tres elementos importantes que podrían fortalecerse a partir de la discusión. Y adicionalmente, unas condiciones que podrían verse desde la movilización legal un poco hacia, en respuesta a esa frustración, un poco de repliegue, un poco de expansión, pensando en nuevas luchas, pero eso mismo en relación con la Corte, un poco de repliegue, un poco de expansión en relación con aquello que tiene que mover y que siente que no se ha podido atender en la superación de esas falencias estructurales, y que lecturas un poco positivas, por decirlo de alguna manera, impiden ver. Y entonces quisiera terminar con esto, porque creo que es lo que está en tensión precisamente con el título de mi investigación. Uno, en este diálogo nacional, pero también en este marco teórico, encuentra dos condiciones habituales. Una condición de celebración, donde estarían como los optimistas en relación con las condiciones de impacto de la decisión judicial, de las respuestas en el funcionamiento del Estado y la superación, incluso pensando como en el lugar más extendido como en no repetición, y de otra parte estarían los
Los pesimistas hasta ahora han sido los que con datos han planteado una condición de frustración. ¿Cuál es la condición de frustración? Que plantea muy bien, por ejemplo, Ariza en uno de sus textos. Que lo que ocurra por el paso del tiempo sea, creo que también Cruz, sea una legitimación de una situación inconstitucional. Es decir, que el paso del tiempo lo que haga es romper precisamente esas esperanzas, generar frustración y ver el incumplimiento de las promesas. Yo creo que con una investigación con la que estoy planteando puedo llenar un espacio de debate teórico en relación con esta materia, pero adicionalmente puedo entrar en diálogo con estas otras personas que están trabajando precisamente en estos temas. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Seguimos entonces ahora con los comentarios y preguntas de Antonio. Gracias, Manolo, y bueno, gracias por la invitación al doctorado, y a Jorge y a Juan por tenerme aquí, con mucho gusto. Realmente me encanta participar de este proceso, como se lo decía a Juan. Pues me gusta mucho la beta del proyecto. Yo tengo un comentario corto, Juan, que lo desglosaría en 4. Y el comentario corto es, yo creo que en este momento, Juan, está basado en un marco teórico muy interesante. Mi reflexión corta al respecto es cómo operativizar ese marco teórico en la metodología que plantea Juan. Y esa es como la observación básica, Juan, que tengo, porque con la metodología que en este momento está planteada, creo que todavía falta para operativizar ese marco teórico y operativizarlo de una manera interesante, que se produzca, digamos, conocimiento nuevo y no llover sobre mojado. Entonces, esa es como mi observación corta, Juan. Esa observación, qué pena, aquí atrás la bebé la están atendiendo. Esa observación corta la voy a desglosar en 4. En 4 para empujarte, Juan, a pensar más detalladamente la metodología, porque así como uno ve un marco teórico bien filigranado, ya como bien aceitadito, lo mismo no está ocurriendo con la metodología. Entonces yo creo que hay que hacer una equivalencia de operatividad entre ambas para que esto funcione. En pocas palabras, como te digo, es como muy bien marco teórico, pero metodología hay que trabajarle bastante. Sería como mi comentario corto, pero que voy a desglosar en 4 pasos. El primer paso, Juan, es esta equiparación un poco que veo en el texto y en la presentación también entre sentencias estructurales y ESI, estado de cosas inconstitucionales. Yo creo que no son lo mismo. Yo creo que no son lo mismo y hay que trabajar un poquito más en eso, y justamente con la metodología se puede trabajar mucho mejor en eso. Para mí, y pues yo esperaría que una investigación como la tuya arrojara datos empíricos para ver si uno anda pensando bien esto o no, pero en los cursos de juez constitucional y derecho constitucional que yo he dictado y vengo dictando, pues para mí las sentencias estructurales son como el género, y los estados de cosa inconstitucional son la especie, ¿no? Un poco como carro, Renault 4. Aquí lo mismo, sentencias estructurales es como el género. Y hay varios tipos de sentencias estructurales. Entonces uno puede citar la que ordenó la indexación de miles de servidores públicos de la administración pública, la que ha tumbado reformas tributarias. Es decir, digamos, hay varios elementos para señalar la estructuralidad de un fallo. Uno de ellos claramente es su gran impacto macroeconómico. Mi sensación es que los estados de cosas inconstitucionales son tal cual como son, porque son declarados por la Corte Constitucional, obviamente, porque hay una masividad de violación de los derechos fundamentales, como señalas, Juan, pero creo que hay un punto, y ahí esta afirmación que hace sobre la 770, sobre la 760-2008 de salud, de por qué esa no es un estado de cosas inconstitucional,
y así lo he dictado, pero obviamente entonces estaría muy atento para ver cómo interactuar con tus datos empíricos. Para mí esa no ha sido un ESI, porque hay una población vulnerable difícilmente focalizable, Juan. Y mi tesis ahí, mi hipótesis ahí, es que hablamos de estados de cosas inconstitucional, obviamente desde un punto de vista formal cuando lo declare la Corte Constitucional, pero desde un punto de vista material cuando sea focalizable la población. Tanto menos fácilmente focalizable sea esa población, más difícil va a ser calificar ese estado como un ESI. Es por eso que tenemos una población carcelaria. Hay un ESI porque es fácilmente focalizable. Tenemos una población desplazada que son millones, es difícilmente focalizable, pero una de las primeras cosas donde se pusieron las pilas fue en generar justamente un registro de población desplazada. Se basaron en datos de la Iglesia Católica, del CINEP, etcétera, y al día de hoy ya hay un registro sofisticado al respecto. De hecho, sobre ese registro ya se levantó el estado de cosas inconstitucional, que es otro comentario que te tengo ahí. Entonces, para mí, Juan, los ESI vienen teniendo una especificidad que aún no la veo en la investigación y que yo creo que con una metodología adecuada que operativice este marco teórico tan interesante que tienes, yo creo que vas a encontrar mayor especificidad de los ESI y vas, creo que, a tener como un mejor pie para decir, por ejemplo, porque la 760 siendo estructural no es un ESI. Mi respuesta, pero ya te digo, estaría dispuesto a interactuar con tu investigación. Mi respuesta es estructural, pero no es un ESI. Uno, pues porque no la declaró la Corte, punto, pero esa es una respuesta abiertamente insatisfactoria. Pero dos, porque es difícilmente focalizable porque la salud es de todos. Entonces, sí, hay un sistema contributivo y otro sistema subsidiado, pero de todas maneras somos los 40 y pico de millones los que gozamos y tenemos que gozar de salud. No hay como decirle a alguno de nosotros, es que usted no. Entonces, es universalizable y por tanto difícilmente focalizable. Luego, declarar un ESI ahí sería harto difícil y pues la Corte no lo ha declarado y no creo que lo declare justamente por el elemento de la focalización. Es el primer paso, Juan. El segundo, referentes teóricos muy sugestivos, pero de nuevo, se necesita, diría yo, una mayor capacidad para articular la metodología propia de la investigación. ¿Por qué? Porque estás en pisos donde se ha llovido mucho sobre mojado. Hay pisos donde uno entra y, pues, por ejemplo, el debate Rosenberg-McCann es, yo diría que al día de hoy, tan clásico como el debate Hardworking o como el debate Schmidt-Kelsen. Son pisos donde uno tiene que entrar como investigador de una manera muy cautelosa para no llover sobre mojado. Y aquí la gran pregunta es, y esto es como un referente piagetano de Piaget, es cómo lograr intentar ir buscando la voz propia en una heteronomía que está allí presente, cómo ir buscando la autonomía. Piaget decía que el crecimiento de un niño es como buscar la autonomía moral dentro de la heteronomía moral. La heteronomía moral es la voz de las autoridades, la voz de los padres, la voz de los amigos, y cómo esa heteronomía moral tiene que volverse una autonomía moral. Aquí un poco el símil es ese, Juan, es como en un campo en donde hay tanta literatura, porque este es uno de los campos donde hay literatura prolífica, digamos, tinta regada la que tú quieras, cómo buscar, ¿no? Cómo buscar ahí la voz propia. Y mi sensación es que porque uno podría irse por muchos lados. Por ejemplo, a mí, pues yo extrañé, por ejemplo, un poco el desarrollo mayor del constructivismo, pero no me voy a meter mucho ahí porque yo quiero enfatizar más en la metodología, Juan, y no tanto en el marco teórico. Pero el constructivismo, por ejemplo, uno hubiera podido coger a un Thomas Marshall, Citizenship and Social Class, una obra clásica por allá de los 50, ver cómo es como una crítica al cambio social de los jueces y ver entonces cómo, para que los derechos sociales funcionen, debemos acudir al poder ejecutivo. Pero ya esa ya es como una lectura constructivista que intenta dejar atrás, y de hecho es lo que
digamos, para mí una de las cosas que ocurre en el siglo XX es que el constructivismo deja finalmente en el siglo XX atrás una influencia muy, muy clara del determinismo estructuralista a lo Althusser, a lo Poulantzas. Y yo creo que el constructivismo con Thomas Kuhn y ahí para adelante, y con figuras como Marshall, o uno puede tomar a Robert Gordon, de Critical Legal Studies en los 90s, una crítica al funcionalismo, es como ese constructivismo toma forma. Y hay varias formas de llegarle a esto, Juan, hay varias formas de llegarle a esto de cortes y cambios sociales. Yo creo que tú ya estás en un buen sitio con la discusión Rosenberg-McCann. Pero entonces es como ir un poco más allá, ¿no? Cómo tener una voz propia en estas voces que son prestadas, que así es como uno necesariamente tiene que hacer esto, así como un hijo necesariamente tiene que lidiar con el padre. Entonces aquí es como lidiar con todas estas voces, todas ellas muy interesantes, voces nacionales y voces internacionales para lograr una voz propia. Yo no me metería tanto, Juan, con referentes internos, con coordenadas internas, como el constitucionalismo transformador, o las, digamos, unas lecturas como muy, muy, limitadas, digamos, de lo que se puede entender ahí. Esperanza, promesas. Tampoco haría lo que veo no en tu exposición, pero sí en el proyecto, de ubicar las esperanzas del lado del cambio social y ubicar la promesa del lado del constitucionalismo transformador. Yo veo que ellas se cruzan, son variables ambas que se cruzan. Una vez uno habla de promesas, de muchas formas uno está hablando de esperanzas, ¿no? Uno puede, el oxímoron de Rosenberg que tú citas ahí, que hay como una frustración esperanzada, pero esa frustración esperanzada, Juan, no viene en el vacío, sino que viene de promesas, ¿no? De promesas que también están allí presentes, con promesas cumplidas o incumplidas. Así que yo creo que está bien las coordenadas que ya tienes allí teóricamente, pero yo no me enfrascaría en esas coordenadas, en lecturas que están que forman parte del diálogo interno, de esas coordenadas del diálogo McCann, Rosenberg, de Rodríguez y Rodríguez, de García Villegas. Yo no me metería internamente con esas coordenadas, sino como el hijo que quiere superar al padre, sino como el que está en heteronomía moral y quiere buscar autonomía moral, como el estudiante que quiere superar al profesor. Y que necesariamente tiene que ser así, Juan, en procesos como este, donde uno tiene que impulsar conocimiento propio. Entonces, ¿cómo superar las coordenadas de Rosenberg-McCann? ¿Cómo superar las coordenadas de Rodríguez, de García Villegas, etcétera, en tu metodología? Y esa es la pregunta. Yo no me enfrascaría en los conceptos teóricos y en esas coordenadas expuestas por todos esos autores, que son importantísimas, tan importante como la voz de autoridad de mi padre y de mi papá y mi mamá, pero cómo superar a mi papá y a mi mamá, cómo lograr una autonomía. Y para eso yo creo que no debes enfrascarte en esas coordenadas internas. Entonces, yo lo que creo, Juan, un poco es, digamos, esos 6 momentos de los que hablas, así enunciados, yo creo que parecen un poco lineales, los 6 momentos de apertura, contracción, etcétera. Yo creo que todos esos se superponen. Si uno va mirando referentes y documentos y fuentes más específicas, sobre todo fuentes no usualmente analizadas, que yo creo que es el gran reto que tienes en estos 2 años, Juan. ¿Cómo hablar de este debate en donde se ha llovido tanto sobre mojado
con fuentes no usualmente analizadas por todos los autores hasta el día de hoy, porque es que ya estamos en 2021 y varias de la literatura que tú has leído viene por allá de los 70 del siglo pasado o de 2010, y es que ya han pasado 11 años y han pasado muchas cosas. Entonces, ¿cómo estudiar fuentes no usualmente analizadas que exhiban la forma como estos momentos, por ejemplo, se extienden y se contraen, se desmarcan y se superponen? Porque yo creo que no es que haya una apertura y luego una contracción, no, hay aperturas y contracciones en diferentes partes del proceso. Como te digo, por ejemplo, el ESI de la T025 sigue abierto en muchos sentidos, pero, y es oficialmente declarado y obviamente sigue allí, pero se ha levantado en muchos casos. Por ejemplo, ya no hay ESI en materia de registro de desplazados. Tampoco hay ESI, la Corte levantó el ESI en materia de mecanismos formales de participación. Entonces uno tendría que examinar esas sentencias en donde, por ejemplo, en el auto 373 de 2016, la Corte señaló que el registro de población desplazada ya estaba suficientemente sofisticado, como te digo, escenarios institucionales de participación. Entonces uno tendría que mirar allí. Uno podría decir que hay una apertura, pero por otro lado sí hay una contracción. Entonces son como que movimientos que se expanden y son movimientos que se superponen, y yo creo que eso vas a lograr verlo cuando mires en detalle facetas específicas del proceso. Por ejemplo, la T025. ¿Por qué empezó con audiencias públicas, Juan? Y luego, ¿por qué ahora lo que ha tenido auge son mesas técnicas? Y luego mesas interdisciplinarias, mesas étnicas. ¿Qué ha ocurrido allí? No hay allí una expansión, no podría decir que mesas étnicas es como una expansión, pero también hay un repliegue porque hay un persistente desbloqueo, tesis que comparto de tu texto, de tu proyecto y de tu presentación. Entonces, ¿qué ocurre allí? Esto no es tan lineal, sino yo creo que es más superpuesto si uno empieza a focalizar la investigación en aspectos más concretos. Esa ya es como, diría, mi segundo paso. Me quedan dos porque veo que aquí ya el tiempo se me va yendo. Entonces voy al tercer paso. El tercer paso es que tú señalas, y yo creo que esto es cierto, que los análisis de impacto y producción de cambio social de los ESI no ha tenido mayor espacio en nuestro medio. Entonces, si eso es así, sí, claro, uno ve referentes muy concretos y escasos, y tú los has dicho. Ariza, Rodríguez, García Villegas, etcétera. Son fácilmente discernibles, ¿no? Le tomaría a uno como un día de investigación o quizás menos. Con la investigación de tiempo real que uno puede hacer día, quizás uno cepille en 2 horas toda esa literatura. Si eso es así, Juan, que yo estoy de acuerdo que no hay mayor espacio en nuestro medio de esas discusiones, o sea, no hay una discusión vigorosa, diversa y de muchos frentes al respecto. La pregunta es cómo posicionar tu disertación en esta agenda y con una metodología que señalas va a estar basada en fuentes documentales y de alguna manera en entrevistas. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Porque te vas a basar sobre todo en documentos y no vas a generar, por ejemplo, cifras propias. No vas a hacer investigación de campo en sentido estricto, y a mí me parece que eso se puede, eso es legítimo. Hay varias formas de llegarle a un objeto de estudio y esa es una, me parece que está bien. Pero entonces, ¿qué archivo o qué labor archivística podría ser llevar a cabo? ¿Sobre qué fuentes no usualmente trabajadas nos vas a hablar, Juan? Y entonces ahí viene mi último paso, este ya es el tercero, y el último sería el cuarto paso de esto que te estoy diciendo, y es cómo esbozar, cómo operativizar una metodología propia, una voz propia de un marco teórico bastante interesante como el que tienes ahora. Y el cuarto paso es que creo que al día de hoy, Juan, te falta diversidad en las categorías de análisis. ¿Qué categorías e indicadores de la literatura predominante van a ser empleadas en tu caso y cuáles nuevas van a ser empleadas en tu caso? Hay categorías e indicadores de literatura que han sido muy trabajadas en este campo, como por ejemplo los efectos instrumentales y simbólicos.
trabajados por César y por Diana, y simbólicos también, ¿no? Sobre todo trabajados por Mauricio García. Los efectos directos e indirectos, los efectos de irradiación. Si uno mira esta literatura, ya esas categorías como que ya, o a menos de que uno diga, bueno, esto se hizo hasta 2012 y yo creo que voy a actualizarlos de 2012 a 2021, pero eso no aguanta en una tesis doctoral. Eso puede ser una tesis de pregrado de pronto, o quizás una tesis de maestría, pero una doctoral. No. Entonces, ¿qué categorías de análisis vas a esbozar, vas a delimitar, vas a especificar para analizar los contextos propios de tu metodología? Porque se señala que va a haber una evaluación de impacto, y sobre todo, eso se dice desde el título, ¿no? El título dice promesas, esperanzas, pero dice impacto. Entonces yo te voy a decir, Juan, cuáles categorías de análisis no vas a lograr probarlas. Va a haber algunas categorías, hay algunos indicadores de análisis de tu objeto de estudio que vas a lograr comprobar y otros no. ¿Por qué? Porque no vas a hacer trabajo de campo. Entonces, ¿qué no vas a probar en tu tesis en estos 2 años? Por ejemplo, el grado de cumplimiento o el grado de incumplimiento, cumplimiento bajo, cumplimiento medio, cumplimiento alto, de, por ejemplo, las órdenes judiciales o de un COMPES o de una sentencia judicial. Eso no lo vas a poder corroborar porque no estás interesado en eso, o sea, no es tu propósito, y eso me parece bien. No es el propósito de la investigación, porque el propósito es analizar sobre todo fuentes documentales y realizar, obviamente, entrevistas, pero como está expuesto en el proyecto, las entrevistas giran alrededor de los documentos y no al revés. Si es así, Juan, si te estoy leyendo bien, entonces tu tesis es fundamentalmente análisis de archivos, de archivística, de fuentes documentales. Entonces, ahí no vas a poder probar el cumplimiento bajo, alto, etcétera, de todas estas, de todas estas normas en sentido genérico, ¿no? Sentencias, autos, leyes, COMPES, etcétera, porque no es tu interés fundamental en ese impacto. Pero ¿qué sí vas a lograr? Y es a lo que te invitaría en tu investigación, y con esto termino, Juan. Yo creo que sí se pueden hacer cosas muy interesantes con el marco teórico que tienes ahora. Yo creo que sí se pueden hacer cosas muy interesantes con los documentos que has ya recabado y los que vas a recabar para hablar sobre ese impacto al que te refieres, y para hablar de esos remedios judiciales en materia de estos 2 ESI que estás interesados. Te doy 3 ejemplos, porque hay más, pero 3 ejemplos de lo que podrías hacer con categorías de análisis, con indicadores metodológicos que tengan dientes en tu investigación. Puedes hacer 3 cosas o más. Aquí simplemente te propongo 3. La primera, analizar si hay incoherencias o no en esas políticas públicas. Y te vas a dar cuenta que hay un montón de incoherencias y que tú las vas a poder registrar con ese análisis archivístico y de documentación que vas a hacer. Por ejemplo, en materia administrativa, uno va a encontrar incoherencias en los principios administrativos clásicos de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Ahí te vas a encontrar con varias incoherencias en la misma forma como esos documentos exponen distintos contextos. Y también incoherencias mirando no solo los principios administrativos de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, sino también los principios constitucionales del 209 de la Constitución, Juan. Más difícil corroborar si hay igualdad, moralidad, etcétera, acudiendo al referente del 209, pero de pronto más fácil, Juan, probar si se cumplió con el requisito de celeridad, por ejemplo, si se cumplió con el requisito de publicidad. Y eso se logra, yo creo, con análisis interesantes, sin necesidad de hacer trabajo de campo. Porque, por ejemplo, yo evalué la tesis de Luisa Cano, excelente académica, me acuerdo, ella la dirigió César Rodríguez, eso fue hace como 4 años, creo. Ella es profesora de la Universidad de Antioquia. Ella sí hizo, por ejemplo, estudio de campo. Y ella estaba interesada en derechos sociales, cambio social, cortes, y ella acabó circunscribiendo su objeto a agua, al problema de agua potable. Y sí vio casos específicos en La Guajira, en Cundinamarca, y se fue, hizo trabajo de campo, pero aquí no es el caso, Juan, aquí no es el caso, y yo creo que está bien que uno tenga varias formas de llegarle al objeto de estudio. Por favor, mi observación aquí no es, Juan, tienes que hacer trabajo de campo. No. Mi observación es
¿hay formas documentales para hablar sobre el impacto de esos dos ESI? Mi respuesta es sí, claramente. Entonces, un ejemplo es ese. Otro ejemplo, Juan, de cómo uno puede analizar el impacto de ese objeto de estudio. Algo sobre lo cual tú hablabas, mirando las reiteraciones desgastantes y cada vez más banalizadas de la propia Corte Constitucional y cómo en 1998 estableció un ESI en materia carcelaria, en el 2013 se ve enfrentada con ella misma, con sus propias subreglas, etcétera, con su propio desgaste, porque cuando uno reitera una y otra vez y la cosa no funciona, pues se empieza a banalizar la subregla, ¿verdad? Es como si yo le digo a mi hijo o a mi hija haga tal cosa y no la hace, hay un momento donde no empieza a erosionarse la legitimidad de esas reglas, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene una Corte Constitucional como la nuestra, y es cómo no desgastarse después de haber montado ese gran símbolo como es la T025. ¿Cómo no desgastarse después de haber montado ese gran símbolo, perdón, que es la T153? Entonces, eso uno puede mirar ese proceso de desgaste, de reiteraciones desgastantes, pero también de revivificaciones, ¿no? Que es lo que ocurre en el 2013 cuando la Corte dice, esto se trata sobre el 98, pero es distinto, un poco como el giro que tú hiciste. Entonces, ahí uno puede ver, Juan, en esas reiteraciones desgastantes, las contradicciones, las expectativas, las desesperanzas, las frustraciones, las promesas incumplidas que están allí presentes. Y una tercera forma con la cual uno, y ya con esto terminaré, veo que me pasé un montón, disculpas a todos, la última que yo haría si yo mirara documentos, Juan, es mirar los documentos, la especie de fuentes primarias que uno pueda encontrar entre las partes que forman parte de este proceso. Me refiero a actas de mesas interdisciplinarias, de mesas étnicas, obviamente actas de audiencias públicas, prensa en donde las partes han hablado su insatisfacción, los documentos de trabajo, la literatura gris que han dejado también las partes insatisfechas en este caso, desde personas con discapacidad hasta negritudes, la UNIC, en fin, aquí hay muchísimas partes, Juan, con los cuales uno podría hacer documentación y archivística. Y yo intentaría superar los documentos oficiales, pero para mañana, Juan. O sea, hay documentos oficiales que son fáciles de recabar y ya tú los tienes la mayoría por lo que veo en tu presentación. Entonces, esos documentos oficiales, obtenerlos rápidamente para luego ir y obtener esta documentación, esta archivística que va a ser mucho más interesante en tu caso, porque es documentación que no ha sido utilizada en el momento, no ha sido encontrada, no ha sido recabada. Y esa misma documentación y archivística te va a hacer hablar esa documentación oficial de forma distinta, porque si lees esa documentación oficial solo al trasluz de esa documentación oficial, y cuando hablo de documentación oficial, no es solo la del Estado, sino también los informes de la ONG, etcétera, son esos documentos que uno sabe que tiene que compartir al interés general y por lo tanto hay unos ciertos códigos y maneras de hablar. Si uno le llega a esta otra documentación y luego lee esa documentación oficial al trasluz de estos documentos recabados y nuevos que no han sido, digamos, desempolvados, desenterrados, si lo quieres, y luego uno vuelve a esa documentación oficial, ya no va a ser una lectura plana de esa documentación oficial, sino va a ser una lectura con muchísimo relieve, Juan. Y te vas a dar cuenta que como ocurre en todo esto, el universo es así de inmenso. Y uno dirá, no, es que reduje a 2 ESI para poder abordarlos. De pronto la pregunta dentro de un año es si puedes con uno, siquiera, luego de haber encontrado varias de estas actas, varias de esta prensa, varias de esta literatura gris, para ver si nos hablas de los 2 ESI o de pronto de uno o de pronto de una porción de un ESI bien trabajada desde esas fuentes documentales y quedándose de nuevo en los documentos, en entrevistas que giren alrededor de esos documentos, porque te vas a encontrar con documentación, literatura gris que te va a llevar a nombres concretos y uno de pronto puede entrevistar a esa persona y decirle, mire, aquí usted expresó un desencanto en esta mesa étnica, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué en este factor concreto
no está de acuerdo con lo que dice el Estado, y lo mismo puedes hacer con el burócrata. ¿Por qué usted despidió esto, señor de, no sé, el Departamento Nacional de Planeación, o no sé, a quien esté allí presente, decirle eso? Tengo más cosas, Juan, pero dejémoslo ahí y vamos hablando, y obviamente pues contigo, como hemos hablado antes, estamos conversando hoy y seguiremos hablando, Juan, pues yo el más complacido en seguir la pista a tu muy interesante, debo decirle, investigación. Estás en un nicho fabuloso y con un marco teórico fabuloso. Hace falta operativizar y darle mayor acción y mayor especificidad a tu metodología. Gracias. Bueno, Juan tiene un minuto porque Toño se demoró más que Juan presentando. No, mentiras. Sí, no, qué pena, ¿verdad? Qué no, pena. mentiras. Gracias por los comentarios tan juiciosos, Toño. Vale. Juan, conteste, expláyese, no tanto, para que, es que yo creo que este tema da mucho que discutir, Claro, para que podamos tener un obvio. tiempito de discusión con los asistentes. Sí, claro, vale. Entonces, hágale, Juan. Listo, Manuel. No, un minuto no, porque Antonio dijo que eran 4 puntos, yo anoté como 23. Entonces acá los tengo listos. Son problemas de matemáticas, por eso hago análisis cualitativos. Por eso estudió Derecho. No, muchas gracias, Antonio, por leerlo, obviamente con el cuidado que sabíamos que lo ibas a leer, tomar tu tiempo para hacer esta lectura tan cuidadosa, esta sugerencia, recomendaciones, además enriquecerlo, porque todo el tiempo estuviste en la medida de enriquecer el proceso, y eso obviamente me parece pues buenísimo, así que mil gracias. Realmente, como en los puntos, yo quisiera anotar especialmente algunos. Obviamente estas lecciones de respuesta siempre son de, empecemos por lo fácil, dejemos algunas cosas, ¿cierto? Pero yo empezaría diciendo que tal vez en el proyecto sí es importante como explicar esta idea de género y especie en relación con sentencias estructurales y declaraciones de estado de cosas inconstitucional, porque tú tienes razón, hay sentencias estructurales en la literatura o en la jurisprudencia colombiana muy importantes, que uno no podría decir que son estado de cosas inconstitucional, pero que siguen siendo estructurales y que son, digamos, fundamentales por el funcionamiento del Estado, desde el punto de vista económico, en derechos humanos, en distintos campos. Y yo creo que en relación con la D760, que yo planteé una situación ahí como de, no es ESI porque no se declaró, pero tiene como todas las condiciones para ser ESI. Claro, es un argumento un poco formalista de no declaración, pero luego tiene todas las características, y entonces uno diría, mi duda permanente fue, ¿lo meto o no lo meto? Es decir, ¿puedo ignorar el proceso de seguimiento y la atención que le ha prestado la Corte Constitucional a la 760 o no? Y en relación con este planteamiento que tú haces, que me parece muy interesante sobre lo focalizable, digamos que yo no lo tengo registrado como un requisito, pero a mí me parece interesante. El único que entraría como intención de las declaraciones previas es tal vez la de Colpensiones, la del sistema pensional. Por más que uno tenga un grupo también como grupo pensionado, ¿cierto? O por pensionarse, pues también hay un problema general que ya es un caso exitoso después del levantamiento. Yo les contaba a algunos de mis amigos la importancia de eso y les decía, cuando la Corte abre el ESI en pensiones, pues el caos era a tal punto que tocaba demandar ordinariamente para que reconocieran la pensión o la tutela, obviamente, y en este momento, por una experiencia que tuve de vida familiar, un familiar pasó los papeles y al mes tenía respuesta. Y yo decía, pues esto es como la evidencia de que hay algo pasa distinto en el funcionamiento del Estado. Entonces, eso sería como lo primero. Lo segundo es esta tensión sobre metodología que tú todo el tiempo estás planteando, que me parece clave. Digamos, con Jorge habíamos anticipado, obviamente, algunos de estos planteamientos. Sabemos que hay muchos retos en materia metodológica, precisamente como tú dices, para operativizar este marco teórico que comprende diversos espacios de análisis, pero que está tratando de ubicarse en uno, que es como en este, tú estás diciendo, tal vez ahí sí hay un espacio, que es el espacio que vemos también nosotros y que vemos el espacio precisamente para la tesis doctoral. Y ahí hay como varias cosas. Uno es que es lo que ha pasado en ese diálogo, o al menos en el diálogo local sobre las sentencias estructurales. Lo que yo creo es que en este diálogo local hemos
ignorado muy rápidamente el enfoque neorrealista y que hemos seguido una corriente que yo creo que marcó Rodríguez y Rodríguez con la elección del enfoque culturalista en su análisis y que incluso en sus publicaciones reitera y plantea como que esta es la respuesta, digamos, el soporte a las críticas neorrealistas. Y hay como que me surgen muchas preguntas, siempre como que las planteo porque pues desde quien se moviliza legalmente hay constantemente como una condición de frustración. Y entonces en las valoraciones desde ese enfoque, uno normalmente se pregunta por qué hemos ignorado el enfoque neorrealista, esa es uno, si es porque seguimos celebrando parte de la decisión, esa podría ser una primera pregunta. Segundo, porque no estamos frustrados como la gente, es decir, la explicación tal vez desde diversos espacios es mucho más simplificada en relación con los efectos que produce, pero las personas siguen estando en una condición aún de tal nivel de vulnerabilidad que pasa lo que me ha pasado históricamente en mi trabajo en derechos humanos y es hablar con personas que se sienten realmente frustradas de ver que esas promesas constantemente que le han hecho no le ha llegado. Y pues digamos que podríamos pasar de escenarios muy individuales a muy generales y tener unas lecturas distintas ahí. Ahora, ¿yo qué creo? Es que hay un espacio grueso de análisis y reflexión en relación con preguntarnos por qué hemos rechazado habitualmente ese enfoque, si es que estamos pensando más en la relevancia simbólica de esto, tal vez bajo este panorama de celebración, y yo creo que el paso del tiempo ya podría dar la necesidad de pasar a algo distinto. No significa que en estas valoraciones no se hayan tenido en cuenta precisamente esto que parece como clave y ordinario, y es que la situación inconstitucional continúa, y no porque lo digamos nosotros, sino porque la misma Corte así lo reconoce. Y entonces, en esa medida, yo diría que en estas fuentes que tú planteas hay cosas como muy valiosas, muy poderosas, como esta idea de diversidad de categorías de análisis. Eso me gusta, me encanta, yo creo que hay que profundizar en eso. En esta literatura de impacto judicial, al menos en la que mencioné el marco teórico y que traté de plantear acá un poco más sintética en la presentación, uno encuentra como distintos focos de análisis. Normalmente enfoques cualitativos de análisis a través de revisión documental y análisis de caso. Y lo que uno tendría, digamos, valorando esto más desde este espacio del desbloqueo a raíz de las políticas públicas que surgen, normas, presupuesto de operación, podría producir como o utilizar distintos mecanismos o métodos para valorar el impacto. Y entonces, si uno pudiera tener un contrafactual o producir un contrafactual, si uno pudiera tener como unas diferencias en diferencias en relación con un grupo de análisis y un grupo alterno, digamos como que este tipo de cosas están en el medio y yo creo que el de diferencia simple de antes y después puede ser bastante ilustrativo para tratar de una parte de revisar si esto del desbloqueo digamos, es soportable o está más como en esta lectura que tú haces que me parece muy valiosa en este cuadrito, digamos, que está en el proyecto, que trata de no ser lineal, pero que comprende como varias sensaciones en el medio, ver eso como superpuesto, precisamente. Es decir, valorar las aperturas, contradicciones, superposiciones, rebloqueos y todo lo que uno pueda encontrar como en 20 años seguramente de un proceso. Y por eso, en la metodología ahora en la presentación planteaba el método de seguimiento a proceso, un poco pensando, precisamente valorando esos elementos que uno podría ver como que están superpuestos, pero pensando obviamente en una línea de tiempo de análisis. Respecto de lo último punto que quisiera mencionar es cómo posicionarnos en relación con el impacto. Yo creo que hay varios asuntos muy importantes que tú has mencionado. Realmente en esto, lo que yo podría decir como realmente como con mucha humildad en relación con la amplitud de la materia y los contrastes y las especificaciones que uno quiere hacer, es que en relación con esta documentación, en relación con estas entrevistas, en relación con estos datos, constantemente hay como
renuncia tácita y unas resistencias a esas renuncias. Entonces, me pasa constantemente, lo he hablado con Jorge, ¿a qué renunciar y por qué renunciar a esto? ¿Por qué pensar que no es importante? ¿Cierto? Y es como cómo bajarse de la maleta ciertos elementos. Y yo también estoy mediado porque durante muchos años participé en este proceso de seguimiento de la T025 en particular, y cómo eso incide precisamente para que mi ojo esté puesto sobre ciertos asuntos que yo ya sé que son muy relevantes en esto, y otros que generan mucho ruido, pero que para mí están como fuera de este ejercicio. Lo que nos hemos propuesto, un poco en esto termino, con Jorge, es precisamente en este foro recoger esto y cerrar definitivamente las elecciones metodológicas para que una vez tengamos ello, pues digamos, podamos seguir como en el ejercicio de redacción y elaboración. Muchas gracias, Antonio, mil gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Entonces creo que ahora sí podemos abrir la discusión al público presente, lo cual no obsta para que Toño, si quiere intervenir de nuevo, lo pueda hacer. Esta vez sí lo va a controlar el tiempo. Pero bueno, bienvenida a la discusión. Bueno, me voy a mandar yo. Un punto chiquitico, ya se me mandó Toño. Obvio. ¿Para qué le dije? Me equivoqué. Exacto, no, pues usted me invita, yo de una vez le cojo la flota, Manolín. No, Juan, un punto chiquitico, ten cuidado en que si vas a reactivar, digamos, el neorrealismo en esta literatura y en el caso colombiano, de todas maneras no estás haciendo en muchos sentidos lo que Rosenberg hizo, y es generar indicadores, etcétera. Entonces también la pregunta es qué tan neorrealista eres en ese sentido. Simplemente esa, para que tengas cautela. Listo, vale. Bueno, Francisco Javier alzó la mano, pero yo la había alzado antes, entonces voy a usar de mi poder de dar la palabra. Eso. Y luego soy claro, yo, ¿no? Es que no es una cultura política de uso del poder, yo la ejerzo. No, yo quería meter la cuchara porque, claro, evidentemente Juan está tocando un tema que a mí me interesa mucho, que es el del estado de cosas inconstitucional en las prisiones, y pues que algo he estudiado. Y tenía un par de comentarios puntuales al respecto en cuanto a la tesis. Bueno, como ya lo dijo Toño, es una tesis ambiciosa, ¿no? Porque ya simplemente abarcar el ESI en las prisiones ya da para una tesis o más, y encima de todo hacerlo con desplazamiento, pues es súper ambicioso. Yo que creo que tiene interesante, y no sé qué tan presente va a estar el proyecto, y es pues el potencial de comparar esos dos escenarios de estados de cosas inconstitucional, que yo creo que hay muchas cosas interesantes de analizar. Y ahí sí me voy más a la esfera constructivista, social y simbólica que la neorrealista de Juan. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene muchos más obstáculos de implementar una ESI en prisiones cuando la población beneficiaria son personas que son etiquetados o que son delincuentes o han cometido delitos. Y muy distinto implementarlo frente a una población como la desplazada que está del otro lado, no son victimarios, sino más bien son víctimas, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso tiene un impacto muy grande en qué tanto se puede implementar el ESI, qué tanta voluntad política hay que hacerlo, o qué tantos bloqueos incluso institucionales puede haber para hacerlo. Al Estado creo que siempre le va a convenir más y va a estar más interesado en mostrarse protector de los derechos de la población desplazada que de la población reclusa. Entonces, yo creo que ese es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Entonces creo que hay un potencial interesante comparativo de por qué un ESI funciona de una manera y el otro de otra manera, porque creo que son escenarios radicalmente distintos que cambian muchas reglas del juego. Entonces yo creo que ahí hay una comparación interesante para hacer. No sé, Juan, qué tanto ha pensado en hacerla. Y yo entiendo el punto de Juan sobre el neorrealismo y creo que es verdad, es digamos una postura que nos muestra esos bloqueos institucionales de manera muy concreta, es interesante, siempre sirve y no se puede subestimar. Pero lo que yo sí creo que no es tanto como optar por una u otra, sino ver cómo las otras se complementan. Porque yo con Juan también tengo la frustración, bueno, llevamos 3 tesis de las prisiones. Yo sé, uno puede tener matices, pero voy a decirlo aquí de manera un poco brutal, me parece que no sirvió para un carajo. Es decir, las cosas en las cárceles colombianas están igual o peor que hace 20 años. Entonces, a mí me parece que la pregunta que usted se hace, bueno, ¿cuáles son esos bloqueos institucionales que no han permitido que se supere el estado de cosas inconstitucionales? Es una pregunta importante. Y como usted dice, yo creo que sí hay muchos problemas del Estado colombiano, institucionales, que hacen muy difícil que eso sea. Lo que yo pude ver en el tema de prisiones es pues, que realmente era
complejísimo reunir a todas esas instituciones que fueran, ponerlas de acuerdo, que establecieran indicadores. Eso era un camello, en parte por la incapacidad institucional del Estado colombiano. Pero yo también creo que eso se debe complementar con estos enfoques, como los queramos llamar, más simbólicos, constructivistas, y que yo creo que uno puede tener una mirada más crítica a los ESIs. ¿Por qué? Porque se pueden presentar como algo muy progresista, muy garantista, pero que no funcionan por esos bloqueos institucionales del Estado colombiano o esas falencias del Estado colombiano. Pero ahí yo sí, siendo más conspirativo, creo que también tienen un efecto que puede ser conservador en el sentido de que la misma Corte delimita las respuestas posibles a un problema. Y eso yo le digo en el caso de prisiones, porque es una cosa que hemos perseguido mucho, por ejemplo, desde el grupo de prisiones, es pues un poco como sucedió con Brown y Plata en los Estados Unidos y la Corte Suprema. Es decir, bueno, esta situación es tan dramática que usted no puede tener a las personas detenidas sin violar sus derechos humanos, entonces usted tiene que liberar personas de las cárceles y no puede garantizarles condiciones dignas de vida. Esa es una solución que la Corte Constitucional sistemáticamente se ha negado a proponer. Y nosotros le hemos dicho a través de tutelas, libere gente. La Corte dice no, la gente, estos tipos no tienen derecho a ser liberados. Es una de las respuestas que no está sobre la mesa. Entonces, yo ahí tengo, y creo que Lidardo también la desarrolla mucho, que es un poco esa postura crítica frente a la decisión de la Corte, pues aguántese que mientras le solucionamos su situación en quién sabe cuántos años, mientras tanto le podemos violar los derechos humanos. Entonces, en última se vuelve un mecanismo que legitima la violación de derechos humanos de la población reclusa al descartar otras posibles respuestas, como es, bueno, si el Estado no puede tener a estas personas presas, pues las tiene que liberar y tiene que encontrar otras formas de aplicar, digamos, las sanciones penales o las medidas de detención preventiva. Eso es algo que no ha querido hacer la Corte, creo yo, y creo que Lidardo compartiría esto, desde un punto de vista muy conservador del manejo de la política penitenciaria. Entonces, yo creo que más allá del bloqueo institucional del Estado, uno puede encontrar como esas dimensiones que pueden ser conservadoras, que legitiman ciertas posturas conservadoras frente a respeto o garantía de derechos humanos. Y yo también creo que ese nivel simbólico o constructivista uno también puede analizar también esos efectos contraproducentes de estos estados de cosas inconstitucionales. Es decir, en últimas terminan siendo fuertemente legitimantes para el Estado y la misma Corte. Pues por lo que usted dice, tantos años han pasado, no se cumple, no sirven para nada. Eso en últimas creo que atenta contra la legitimidad de las decisiones de la Corte y contra la misma legitimidad del Estado colombiano. Entonces yo creo que también uno puede ser crítico de ver esos efectos también contraproducentes, no esperados, deslegitimantes de este tipo de decisiones que se presentan tan progresistas, pero que pueden tener efectos contrarios. Otro factor que yo creo que hay que tener, perdón, me estoy alargando un montón, pero es que estos temas me gustan. Dos cosas más y me callo. Yo creo que también hay un tema que uno ve mucho en el ESI de las cárceles y creo que con el de desplazados, y es que también hay un desgaste institucional, no solo de las instituciones destinatarias de las órdenes, sino de la misma Corte. Como que uno puede ver, bueno, es que una cosa tan larga, que dura tantos años, que a veces también genera resistencias de la Corte, se está metiendo en las atribuciones de otros organismos del Estado, pues yo creo que eso también desgasta la misma Corte y creo que eso también puede debilitar el mismo compromiso que tenga la Corte de hacer cumplir sus decisiones, ¿no? Y creo que es una dimensión que también vale la pena analizar, ese tipo de desgaste que sufre la Corte, no solo político frente a la sociedad, la opinión pública y otros organismos del Estado, sino ese mismo desgaste interno de decir, bueno, pues, pero ¿para qué seguimos dándole esta vaina que requiere tanto esfuerzo, tantos recursos? Más bien dediquémonos a otra cosa. Y de hecho, pues también ahí van cambiando las posturas de los magistrados, como esto, y esto creo es una cosa muy interesante analizar, como llevamos en una declaratoria de ESI, por lo menos en cárceles que ya lleva décadas, pero los magistrados cambian cada 8 años, pues de golpe el compromiso de los magistrados actuales o la visión de los magistrados actuales no es la misma, y dicen, esta vaina no toca seguir haciéndola, dejémosla morir. Yo creo que también es otro factor a tener en cuenta, que siendo cosas tan largas, cómo afecta el hecho de que vayan cambiando los miembros de la Corte y las posturas que pueden tener sobre el estado de cosas inconstitucional. Y ya la última cosa, ya que se va a meter usted en el tema de cárceles, pues yo estuve viendo la bibliografía que presentó usted. Yo creo que hay cositas que también podría meterle más, es decir, si uno se va a meter al tema, pues yo creo que uno tiene que ver un poco el contexto o las discusiones alrededor del contexto carcelario en Colombia, América Latina, Estados Unidos, y ahí faltan cositas. Y no digo porque falte que me cite a mí ni mucho menos, pero por lo menos a Lidardo sí, él tiene, que me acuerde yo, por lo menos un par más de artículos que él sacó sobre el estado de cosas inconstitucionales y los derechos económicos y sociales de la población privada de la libertad, y usted solo cita, si no estoy mal, un artículo del 2000.
Entonces, pues pilas ahí porque Libardo ha escrito más recientemente de ese tema específico que es el que usted está investigando, pues eso tiene que estar en su proyecto de investigación, no puede no estar ahí. Un artículo salió por lo menos en este libro del constitucionalismo global, del sur global que editó Daniel Bonilla, y por ahí hay otro artículo de Libardo que también trata ese tema. Y creo que también hay discusiones, usted menciona a Jonathan Simon, pero sí creo que falta investigar más discusiones en otros contextos, claro, sobre todo Estados Unidos, donde ha habido mucha discusión de cómo los jueces pueden hacer o incidir en políticas públicas y sobre todo en temas carcelarios. Usted menciona a Simon, pero creo que él ha hablado mucho más del tema y creo que hay un texto clásico que usted tiene que tener en cuenta y que no está, que es este de Malcolm Feely y Edward Rubin, de Judicial Policy Making and the Modern State, How the Courts Reform America's Prisons. Ese tema va de lleno a lo que usted está tratando de analizar. Es todo un análisis sociojurídico de cómo los fallos de los tribunales han incidido en la política carcelaria en los Estados Unidos. Y también creo que ahí el tema de Brown versus Plata, del cual se ha escrito mucho en Estados Unidos, es un tema que es clave para usted porque nos permite ver cómo un alto tribunal como la Corte Suprema dio cierto tipo de respuestas a una crisis carcelaria como la del Estado de California, que en algunas cosas se parece a la colombiana en el sentido de niveles inmanejables de hacinamiento y ya la Corte Suprema interviniendo diciendo esto no es aceptable, el Estado de California tiene que tomar medidas para que el hacinamiento baje en el corto plazo. Entonces yo creo que ahí usted tiene una beta de discusión e investigación que debería aprovechar mucho más, por lo menos para el tema específico de las cárceles. Bueno, qué pena que me extendí, Juan. Y ahora sí le doy la palabra a Francisco Javier. Buenos días. Primero, pues felicitar a Juan por la propuesta de su trabajo. Yo me estoy conectando de aquí de Guatemala, yo soy guatemalteco, y me parece un ejercicio súper bonito lo que están haciendo. No sé, estoy así al borde de mi asiento. La verdad me parece interesante, primero porque en efecto, pues, yo trabajé durante mucho tiempo en temas de derechos humanos. Ahora estoy trabajando en el Tribunal Constitucional, la Corte de Constitucionalidad de acá de Guatemala. Y sí me doy cuenta de cómo cambia la comprensión de los problemas así, estos problemas macro que se abordan en estas sentencias tan particulares. De cómo lo comprende la Corte como parte de la institucionalidad, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros acá en Guatemala, primero, pues no tenemos esa figura del estado de cosas inconstitucional. La Corte ha sido muy tímida, por decirlo elegantemente, en emitir sentencias estructurales, pero hay algo que me parece muy interesante, jamás había contemplado, sino hasta ahora que oí tu exposición, y tiene que ver con lo que decía Manuel Iturralde. Esos grupos focalizados que van en búsqueda de derechos que en teoría están reconocidos en la Constitución, pero que son grupos no solo en condiciones de vulnerabilidad, sino que son grupos verdaderamente despreciados, no solo por la sociedad, sino también por la institucionalidad del Estado, ¿verdad? El caso de las personas privadas de libertad es súper fuerte acá, pero también, digamos, los pueblos indígenas, los grupos de la diversidad sexual, y que poco a poco se van volviendo increíble, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, en lugar de ir ganando terreno en el campo de los derechos, pareciera que los van perdiendo. Y por ejemplo, en el caso de las personas privadas de libertad, aquí se inventaron los jueces una figura que se llama prisión provisional, y es que a una persona, a la prisión preventiva, digamos, que se ha usado normalmente, pero ahora resulta que los juzgados tienen tanto trabajo que cuando capturan a una persona y el juzgado no tiene tiempo para recibirle su primera declaración, en lugar de permanecer en libertad, lo mandan a una prisión provisional, ¿verdad? Que puede durar un mes hasta que el juzgado tiene tiempo de recibirlo y de resolver su situación jurídica, ¿verdad? Y eso puede ser por un crimen de asesinato hasta por una falta de tránsito, que le puede pasar a alguien. Sin embargo, la Corte no se anima nunca
a resolver esa situación con fuerza, ¿verdad? Sí ha dicho, así como, bueno, esto no está bien y podría ser que vayamos pensando otra cosa para atender esta situación, pero nunca ha marcado una línea real para resolver el problema. Entonces sí me parece como bien raro, no sé, lo que decía el profesor Barreto respecto a que las ESIs son emitidas o que una de sus características es justamente que hay un grupo focalizable. Pero, y ya tú le contestabas, ¿verdad? Bueno, ahí. Lo que sí me llama muchísimo la atención es eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el grupo focalizable es un grupo despreciado, ¿verdad? No solo vulnerado, sino además despreciado, ¿verdad? Institucionalmente despreciado. Y lo otro, a diferencia de ustedes, por lo que entiendo, acá en Guatemala la Corte nunca se ha reservado el derecho de vigilar la ejecución de la sentencia. Incluso de las pocas sentencias estructurales que ha dictado, en alguna tal vez dijo, bueno, vamos a tener una reunión dentro de 6 meses, pero siempre la ejecución de la sentencia se encarga a los tribunales comunes. No sé por qué, la Corte acá renunció a conocer exhibiciones personales y a ejecutar las sentencias. Entonces es más como un tribunal como declarativo, siento yo, algo así. Pero sí me parece como una cuestión muy interesante, ¿verdad? Que la Corte de ustedes, la Corte Constitucional, asuma esa responsabilidad. También me pregunto cómo afecta justamente ese cambio de cortes, ¿verdad? Y yo no sé, porque no conozco Colombia, pero, por ejemplo, cómo cambian las posturas ideológicas de los tribunales, de las magistraturas de su corte, ¿verdad? Cada cuánto tiempo, por ejemplo, nosotros hoy tenemos una corte muy conservadora, la que tuvimos anteriormente era una corte un poco más progresista, en términos guatemaltecos, digamos, no así globales. Pero en efecto, o sea, si realmente se puede medir en el tiempo, Juan, los efectos del cumplimiento de la sentencia, sí puede ser que varíe el concepto del cumplimiento para el tribunal que está revisando la ejecución del fallo, ¿verdad? Lo veo aquí muy claro y me llamó mucho la atención porque la corte pasada, la magistratura pasada, emitió un fallo donde obligaba a empresas extractivas a detener las minas, ¿verdad? Detener el trabajo de las minas mientras no se realizara la consulta de buena fe. Y viene una interpretación de esta nueva corte que le dice más o menos así como, no, mire, tiene que hacerla, pero eso era previo, entonces ahorita como que ya no tiene sentido. Siga trabajando, pero igual haga su consulta para ver qué pasa, ¿verdad? Francisco, qué pena lo interrumpo. Tengo que ir cerrando la intervención porque es que ya se nos está acabando el tiempo y la idea es que pueda participar el mayor número posible de personas. Discúlpeme la interrupción, pero termine la idea y seguimos. Ok, entonces mi pregunta es si ese fenómeno también se puede ver allá y si se puede medir en los términos que planteas tu tesis de los efectos de las sentencias, la sentencia en efecto, perdón, que alcance los efectos que se previeron en la sentencia original y no en la revisión de la ejecución que haga una nueva magistratura. Gracias. Gracias, Francisco. Hay una mano más alzada, tenemos una persona jurídica, la Asociación Campesina, ASIT. Les agradezco si se identifica la persona que esté, enciende cámara y le ruego que su comentario o pregunta sea muy breve porque ya se nos está acabando el tiempo y quisiéramos escuchar las respuestas de Juan. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerles por permitirme estar en este espacio. Mi nombre es Eliezer Morales. Bueno, agradecerle al profesor Manuel Iturralde que alguna vez tuve la oportunidad de escuchar sus clases.
Básicamente, bueno, yo hago parte de una organización campesina, esto es acá en el departamento del Cauca, y me interesó mucho este tema básicamente porque pues nosotros hacemos parte, digamos, de esos sectores que el artículo 13 de la Constitución Política lo determina como discriminados y marginados. Es decir, como le decía el profesor Rodrigo Primi, como esos subalternos del Estado-Nación. Y entonces, por eso, pues nos parece interesante este ejercicio que usted bien va a hacer, Juan, y que de alguna manera nos serviría para pensarnos no solamente sobre esas dos sentencias, sino también que este análisis nos conlleve a ciertas conclusiones más allá de estas dos sentencias que, pues, donde declaran la Corte Constitucional la ESI. Entonces, en ese sentido, sí sería bueno que usted ojalá pueda incluir algunas rutas de solución, más allá solamente del análisis, sino algunas rutas de solución que permitan a nosotros los subalternos afectados por esas declaraciones de ESI por parte de la Corte, nos sirvan pues realmente para generar cambios o para tener herramientas y no quedarnos, digamos, en la desesperanza que siempre sucede con esto, en su gran mayoría, digamos, sobre la realidad de lo que pasa es que, digamos, tal vez le ponemos mucha fe en nuestra norma, en las sentencias, claro, esa es lo poco que queda, pero al final, como es un tema, digamos, de la debilidad de nuestro Estado y, digamos, la toma de esa institucionalidad por un sector que tal vez ve en esas acciones afirmativas que ordena la Constitución Política como un desgaste, entonces sencillamente poco o nada le interesa. Nosotros tenemos un sinnúmero de actas firmadas del Gobierno Nacional y donde se comprometen a avanzar, voy a decir, en desarrollar el artículo 64 de la Constitución Política, que habla de acceso progresivo a la tierra. Y se pronuncia la Corte se pronuncia y no pasa nada. Y antes disminuyen los recursos y uno ve como una burla. Entonces uno se moviliza, firma un acta, le dicen sí, les vamos a dar tanto dinero, pasan periodos, pasan años y no se avanza. Entonces, lamentablemente uno dice, y estas actas que firma el ministro, el viceministro, ¿es un acto administrativo o qué es eso? ¿Cómo lo puedo exigir yo para que lo cumpla? Ese es un debate que ustedes inclusive deberían analizarlo también, no solamente en este doctorado, sino ellos firman actas, le hacen firmar actas por decir, ustedes se quedaron de ejecutar, de asignar unos recursos para solucionar esos estados de cosas inconstitucionales, lo firman, dicen sí, lo vamos a hacer, y se vuelve, digamos, una prolongación de esta agonía y de esa desesperanza. Entonces, ¿qué hacer con estas actas? ¿Es un acto administrativo? ¿Se le podría exigir vía judicial o no? Eso, digamos, como para que lo reflexionen en el caso del campesinado, digamos, que hace parte de esos grupos de discriminados y de población vulnerable, pero que al final inclusive nos ponen a competir en estas acciones afirmativas porque pues hay qué hacer con las minorías dentro de las minorías, qué hacer con esos invisibilizados de los discriminados, como la población campesina frente a los étnicos. Todo eso son un sinnúmero de variables que sería bueno pues que también los tuviera en cuenta y ante todo pues para terminar es que ojalá incluya algunas rutas que nos puedan servir a nosotros para avanzar en esta lucha desigual. Muchas gracias. Bueno, en el tiempo que nos queda, escuchamos las reacciones de Juan. Gracias, Manuel, y muchas gracias a quienes participaron hace un momento. Quisiera resaltar realmente es como el valor de las cosas que he escuchado en estas últimas intervenciones. Este contraste tan interesante que planteó Manuel sobre que esta elección parece entonces también estar con una sublínea de estoy viendo qué pasa con ESI para víctimas y qué pasa con ESI para victimarios. Y el contraste que eso puede derivar también en el funcionamiento del Estado, eso me parece muy poderoso, muy interesante. Mil gracias. También quisiera aclarar algo.
en relación con la reacción la última reacción de Antonio, y también algo de lo que mencioné, tanto en el marco teórico como y en general en el proyecto, como en la presentación, yo estoy sugiriendo que hay un espacio que hay que llenar en relación con el enfoque neorrealista, pero yo no quiero presentarme como un neorrealista acá, ni quiero plantear que hay que ignorar el enfoque culturalista. Lo que estoy planteando es que el diálogo hasta ahora ha ignorado muy fácilmente y tal vez muy injustamente, si se quiere, el enfoque neorrealista y ha preferido un diálogo mucho más cercano a lo simbólico, a lo subcultural, que como dice Manuel, es muy importante, que tiene un peso relevante incluso en la comparación entre estos dos casos, precisamente por la forma en que se da tratamiento a las falencias en relación con víctimas y victimarios. Y lo que yo quisiera es como tratar de complementar el espacio que hay en relación con ello, tal vez no ignorarlo y tal vez plantear que ignorarlo es bastante problemático en la valoración de impacto judicial. Es decir, en la valoración de impacto judicial hay que considerar esos dos enfoques de análisis que están en el marco teórico y pues obviamente llenar uno u otro pues es como parte del desafío. En relación con efectos contraproducentes, sin duda, yo estoy en deuda además porque Libardo ha sido un acompañante en este proceso, realmente me ha dedicado mucho tiempo también y está citado, pero creo que es insuficiente, además tiene una producción muy importante en esto y también obviamente de tu mano, Manuel, en el grupo de prisiones por todo el trabajo que han hecho sin duda. Y también considerar las condiciones de desgaste institucional, que yo creo que están como en esta idea de un poco las respuestas superpuestas que mencionó Antonio. Y finalmente, pues dos cosas. Uno, en relación con Francisco, creo que este fenómeno que él menciona también lo podemos ver acá, es decir, nadie diría que las órdenes que se incluyeron en la sentencia inicial de estado de cosas inconstitucional son las que se mantienen. Por el contrario, pues lo que uno puede ver es un desarrollo de esas órdenes, incluso como una creación a partir de las órdenes. Lo que pasa es que no hay una aceptación de que sean nuevas órdenes. Se trata simplemente de una comprensión amplia a partir de las órdenes principales y también pues algunas personas en nuestra literatura nacional han planteado que hay como dos tipos de órdenes, órdenes declarativas y órdenes unidireccionales. A mí esa clasificación me parece interesante como de una declaración general y a unas órdenes particulares, pero yo estaría más pensando como en órdenes generales y en órdenes mucho más concretas, y en las concretas pueden ser temáticas, pueden ser por grupo de población, pueden ser temporales, digamos como hay muchos nichos ahí, y efectivamente hay una diferencia. No sé si producto de la variación en la conformación de la Corte. Tal vez ahí tendría mis dudas, pero sería un asunto interesante. Muchas gracias, Francisco, por evaluar. Y Eliezer, pues nada, agradecerle por su intervención. El desafío de proponer algo está ahí, obviamente. Y yo creo que la idea del por qué precisamente lo que quiere es no seguir en la frustración y en la queja, sino tratar de explicar eso para ver de qué manera se puede avanzar. Sería eso. Mil gracias por sus intervenciones. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Hay un par de No, pero yo quería decir algo como director. Ay, perdón. Siempre habla el okay. director al final. Yo querría como hablar también un Qué poquito. mal educado, perdóneme. Sí, se me pasó. Jorge, no, pues, por favor. No, pues varias cosas. Primero agradecerle a Toño por los comentarios. De verdad, pues creo que nos ayudan mucho a seguir adelante. Entonces, de verdad, Toño, gracias por esas ideas que creo que pues dan en el blanco en muchas conversaciones que hemos tenido con Juan Carlos. Lo segundo, a Juan Carlos también, yo creo que este es un momento como muy importante en el doctorado para todos los estudiantes y me parece importante reconocer algo de Juan Carlos, no solamente en el proyecto particular, sino como miembro de la comunidad doctoral. Yo creo que Juan Carlos ha sido un compañero ejemplar en muchos sentidos para muchas de las personas que se sientan contigo diariamente en las clases, siempre dispuesto a acompañar, a ayudar. Y creo que tú le has puesto como un toque de lo humano, digamos, a todos estos acompañamientos que has hecho con tus compañeros. Y yo quería reconocértelo
porque yo creo que ese es el sentir de muchos de los que están acá, de los que te acompañan, y de un coloquio como este que hoy tuviste como 65 personas que te acompañaron, y de verdad creo que ahí hay algo como muy importante para reconocerte en torno a tus cualidades como miembro de la comunidad doctoral. Ya tercero, en cuanto al proyecto, yo creo que esto es como muy importante, siento, para todos los proyectos. Yo creo que y esto nos ha pasado en varios coloquios, o sea, cuando llega el momento del proyecto doctoral, esa tensión, o no sé si esa tensión, este momento tan difícil que es entre el trabajo teórico que se ha hecho y el momento en el que uno dice, ¿cómo voy a operativizar esto? Como lo decía Toño, o el qué hacer, ¿no? Y creo que no es como solamente tu caso, sino también cómo sigo, ¿no? ¿Cómo sigo después de todos estos comentarios? Este tema es muy complicado, este tema tiene muchos lugares para entrar y como te has dado cuenta, va a tocar tomar unas decisiones importantes acá. Y la pregunta es uno, ¿cómo toma las decisiones? Y aquí creo que hay como, mi sensación es que hay que resistirse a una pulsión. Una pulsión es seguir puliendo el marco teórico. Ya me parece que eso puede esperar. Y yo creo que yo me llevaría esos comentarios que te hace Manolo, que te hace Antonio, que te hago yo sobre marco teórico todo el tiempo, que te hacen tus compañeros. Claro, eso hay que seguir como pensando un poco ese marco teórico, pero yo creo que en un momento hay que parar un segundo y hay que ir a algo más concreto y empezar a ensayar cómo sería el análisis que tú tienes en la cabeza. A veces es difícil poner en palabras la metodología cuando uno no lo ha hecho. Es decir, entonces yo creo que estás en ese momento, en un momento en el que a veces siento que tú tienes unos caminos que de pronto son claros y te imaginas lo que vas a hacer y que es difícil explicarlo cuando uno no lo ha hecho. Entonces creo que es un momento de hacer y de ensayar algo. Entonces, ¿por dónde vas a entrar? Entonces, encontrar una puerta de entrada que permita elaborar esa metodología y así respondiendo, siento yo, las preguntas que te está haciendo Antonio. Pero hay que entrar y es un momento en que tienes que entrar porque se puede uno engolosinar mucho con el marco teórico. Creo que tienes las herramientas para navegar ya en una entrada. Y entonces yo te invitaría como a eso, porque creo que las preguntas que se te están haciendo tienen que ver es cómo va a entrar usted a esto. Entonces siento eso, era lo último que quería decirte y felicitarte porque ha sido todo un placer conversar contigo en estos años de doctorado. Vale, gracias. Gracias, Jorge. Juan, ¿algo que quiera No, decir? agradecerle a Jorge que ha sido un conductor tremendo en esta idea del barco que surgió. Agradecerle por el tiempo y demás, además por el cariño que ahí se nota y es mutuo, y también a mis compañeras y compañeros, colegas que se han sumado a este mar de dudas, inquietudes y también como de madrugadas, trasnochos y demás. Así que mil gracias y ahí seguimos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en el próximo coloquio. Espero que se cuiden. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Mil gracias. Felicitaciones, Juan. Un abrazo desde Putumayo. Muchas gracias. Felicitaciones, Juan. Hernán.